Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista, jefe en Tresis. Es un placer que estés aquí en Es Diario. Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con uno de los temas principales de económicos, políticos también, la financiación singular. Escuchamos esta semana a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, haciendo una, podemos decir, incomparecencia, porque realmente iba a comparecer sobre la financiación singular para explicarnos qué es eso, por qué va a beneficiar según el gobierno a las comunidades autónomas, pero realmente lo que ha sido es un ataque constante y frontal al Partido Popular y a las comunidades autónomas del Partido Popular. Pero, como economista, ¿qué entiendes de la financiación singular? Bueno, primero, el concepto de financiación singular es, como todo lo que hace siempre este gobierno, es utilizar unas palabras que suenan relativamente bien para esconder lo que es un acuerdo de financiación privilegiada. Esa es la diferencia. Es curioso porque el gobierno dice constantemente que todo el mundo está equivocado y que ellos saben que es un buen acuerdo, pero no le quieren explicar el acuerdo ni a sus votantes ni, por supuesto, en sede parlamentaria o en los medios de comunicación. ¿Por qué no quieren hacerlo? Si lees el acuerdo, que es público, verás que el Partido Socialista de Cataluña compra todo el argumentario del independentismo en la parte inicial completo, el tema del enfrentamiento civil, el tema de lo que han considerado los agravios de Cataluña, etcétera, etcétera, todo. Segundo, este es un acuerdo que es de independentismo centralista. O sea, claro, se llega a un acuerdo por el cual la Generalitat va a gestionar todos los impuestos que se generan en Cataluña y luego acordará con el Estado lo que puede aportar o lo que quiere aportar a la solidaridad interregional. Pero para ello pone tres condiciones, que además son excluyentes. Número uno, que el esfuerzo fiscal del resto de las comunidades sea igual al suyo. Es decir, ¿por qué digo que es independentismo centralista? Ellos le crujen a impuestos a los catalanes y quieren que le crujan a impuestos a los asturianos, extremeños, etcétera, etcétera. Si eso no ocurre, entonces de solidaridad ninguno. Y fíjate qué curioso. Habrás escuchado, tú que eres una persona que lee mucho los diarios económicos, a toda esa platea de economistas cercanos al gobierno decir que eso del esfuerzo fiscal no es lo importante. Bien, pues fíjate qué curiosidad que ellos utilizan directamente el esfuerzo fiscal. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que te suban los impuestos, no que recaudes más, sino que te suban los impuestos. Esa es la primera parte, perdona. Sí. Segunda parte. La segunda parte es que la Generalitat calcula cuánto considera que debe recibir del Estado. Una vez que calcula lo que debe recibir del Estado y lo que está gestionando, entonces, si se cumplen las dos premisas previas, he recibido lo que yo quiero y además los demás han sido crujidos a impuestos, entonces empieza a negociar un supuesto cupo. No se parece en nada al concierto vasco y al cupo vasco. Claro, y además tampoco se parece en nada esa idea de federalismo que tienen, por ejemplo, desde el PSOE. Es decir, no es para nada, que repite constantemente, no queremos hacer más federal España. No es para nada federal imponer, digamos, atacar a las comunidades autónomas, imponer todo tipo, por ejemplo, en este caso, de condiciones para ese marco de solidaridad, y desde luego que no tiene nada que ver con lo que está incluso hasta defendiendo desde el propio Partido Socialista, ¿no? Bueno, el Partido Socialista tiene una idea de federalismo volátil, ¿no? Exacto. Líquida. Es lo que le convenga a Pedro Sánchez en cada momento. Todos entendemos que si quieres un sistema más federalista, lo que querrás es que las comunidades autónomas efectivamente gestionen más de los impuestos que se recaudan en esa comunidad autónoma y a la vez que tengan más responsabilidad fiscal y más capacidad de fijar sus impuestos, igual que el País Vasco o lo que sea. Bien, para ellos eso no es federalismo. Para ellos federalismo es que te crujan a impuestos en todas las comunidades autónomas y además que las que a ellos les convienen para el poder político puedan gastar más y las que no les convienen, incluidas en las que gobiernan. Porque yo todavía alucino que haya alguien en Asturias
que diga que esto es un acuerdo bueno para ellos. Claro. Y hablando de impuestos, vamos a escuchar a la ministra María Jesús Montero precisamente en el Congreso de los Diputados diciendo que bueno, que esto hay que homologar, hay que subir impuestos, pero todas las comunidades autónomas, escuchen. Yo nunca he hablado de cupo independentista. Es el Partido Popular el que permanentemente habla de cupo independentista porque no se ha leído el acuerdo. No se ha leído el acuerdo. Pero le digo más, señoría, ya lo dijo el presidente del Gobierno, la reforma del sistema de financiación tiene que conllevar que todas, sin excepción, las comunidades autónomas reciban un mayor volumen de recursos. Y evidentemente, señoría, que si se lee el acuerdo, verá usted que habla de la solidaridad, cosa que ustedes siempre obvian, y además una solidaridad dirigida a que haya una homologación en la prestación de servicios públicos en el conjunto del territorio. Yo lo que le pido, señor Polanco, es que dejen de confrontar con Cataluña, dejen de practicar una política que han ido desarrollando durante los últimos 7 u 8 años, en la que afortunadamente este Gobierno, a base de acuerdo, a base de diálogo, a base de que la política vuelva a sus cauces, está distendiendo una situación en la que hemos tenido en las últimas elecciones catalanas, ni más ni menos que por primera vez. Bueno, acabo de escuchar a la ministra María Jesús Montero, pues hablando precisamente de que todas las comunidades autónomas se van a ver beneficiadas, cuando no es así, ya lo estaba comentando en estos momentos el economista Daniel Lacalle, pero ahora vamos, me gustaría preguntarte por ese mantra tan repetido de que hay que subir impuestos para tener más recursos, para recaudar más. Bueno, eso también se ha visto que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, bajando impuestos se ha conseguido recaudar más. No hace falta irnos ni tan siquiera a explicar la curva del AFER y tantas otras cuestiones económicas, porque los datos son los que son, ¿no? Bueno, los primeros, además, que se vanaglorian de que cuando bajan impuestos recaudan más, son los socialistas. La señora Montero nos ha estado explicando que ellos bajaron el IVA de los alimentos y han recaudado mucho más el IVA por los alimentos, etcétera. O sea, son los primeros que te lo reconocen. Pero me da exactamente igual. Su objetivo no es que le vaya mejor a los catalanes. Su objetivo no es que le vaya mejor a los extremeños. Su objetivo es que le vaya peor a los madrileños. Lo que es esa obsesión constante y ridícula por parte del Gobierno de recuperar el poder en Madrid fastidiando a los madrileños, ¿no? Y claro, lo que dice la ministra en esta comparecencia es falso, ¿no? Primero dice que nadie se ha leído el acuerdo. Mentira, el acuerdo es público, me lo he leído yo. Bueno, un acuerdo que no tiene ni membrete de ambos partidos políticos, ni firmas por ninguna parte. Pero lo ha publicado en el periódico de Cataluña y Esquerra Republicana sabe perfectamente, claro, no se publica en el periódico de Cataluña algo sin que sea cierto y desde luego sin que sea lo que ha firmado el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Pero fuera de todo ello, para mí lo que es absolutamente falso e importante recordarle a la gente es que no es cierto que si se le dan más recursos a Cataluña se le van a dar más recursos al resto de las comunidades. El propio acuerdo muestra que no es un acuerdo de iguales, es un acuerdo por el cual si se le dan más recursos a Extremadura o a Asturias, se le van a tener que dar más recursos a Cataluña todavía, porque no se puede igualar. Pero ¿y eso es sostenible? Es decir, dar recursos como propone y como asegura el Gobierno, es decir, esto alcanzamos un nuevo récord de deuda, 1,6 billones con B, billones hace poco, 25.000 millones de deuda solamente en junio, es decir, ¿es sostenible todo este gasto que quiere repartir el Gobierno? Claro que no es sostenible y ellos saben que no es sostenible. La deuda de la Seguridad Social la han triplicado, la deuda pública, como tú has comentado. Sí. Se ha elevado a un nivel récord no visto, pero ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es jugar con la estadística, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística acaba de encontrar 5 Murcias en el PIB del pasado, y eso significa que mágicamente el objetivo de déficit y el objetivo de deuda del año 2024 se va a cumplir revisando el pasado, que no significa que el Instituto Nacional de Estadística no pueda revisar el pasado y todo eso se puede mirar y analizar. Lo más preocupante es que se utiliza como subterfugio para decir
PIB y la deuda ha bajado, que no ha bajado en cualquier... Fíjate cómo será que después de encontrar, como te decía yo, 5 Murcias en el pasado, todavía no ha bajado. Recibieron una deuda del 98% sobre PIB y se queda en 105%. O sea, es que es alucinante. Entonces, está prometiendo deuda a las dice que con el techo de gasto, que si las comunidades autónomas no aprueban el techo de gasto, que van a perder, esto es tipiquísimo, si no se aprueban los presupuestos, las comunidades autónomas van a perder no sé cuántos 1.000 millones de euros de recursos. No, no los pierden, son deuda que lo que está haciendo es empeorar la situación de nuestros jóvenes, de nuestras familias y de nuestros hijos, bueno, de nuestros nietos. Vamos a hablar de la ley de vivienda a continuación y de esa amenaza, podemos decirlo así, o de esa advertencia de la ministra de Vivienda al resto de las comunidades autónomas, fundamentalmente las del Partido Popular, pero antes, ¿se puede gobernar tan a ligera como dice el gobierno sin presupuestos? Es decir, porque ya están poniendo encima de la mesa la base de, bueno, pues como no vamos a conseguir, o igual no lo conseguimos, prorrogar una vez más, ya están prorrogados, otra vez más, los presupuestos, y por tanto sería una legislatura sin presupuestos. Es decir, porque hasta ahora se venían prorrogando, pero al menos había uno que era propio de la legislatura actual. En este caso no hay ninguno propio de la legislatura. ¿Podría tan fácilmente como asegura el gobierno gobernar sin presupuestos? Se puede, lo hace, es un hecho. Al gobierno los presupuestos no le importan nada. El gobierno, sin espacio fiscal, sin espacio presupuestario, se sacó 2.000 millones de deuda de la manga para comprarse acciones de Telefónica. Al gobierno los presupuestos no le importan para nada, no le han importado nunca a este gobierno, porque acuérdate cómo se ponían cuando Rajoy tardaba 4 o 5 meses en aprobar los presupuestos del año. Es verdad que Rajoy algunos de los presupuestos los tuvo que aprobar fuera de plazo, pero los aprobó todos. Pero estos les da exactamente igual. Pero el problema de ahí, me vas a permitir, Hugo, que haga una reflexión. A mí lo que realmente me enfada de todo esto es que todo esto que está ocurriendo con el silencio de Bruselas. Una Bruselas a la que ni se ve ni se le espera. Y está pasando con el silencio de Bruselas un asalto, como estabas tú diciendo, al sistema de financiación autonómica, a la independencia de las autonomías para fijar sus impuestos, los que tienen cedidos, y ahora a la aplicación de una ley de vivienda que es profundamente dañina. Y me preocupa que Bruselas simplemente mire hacia otro lado por una sola razón, porque Francia va todavía peor que España, ¿sabes? Entonces, como Francia va muy mal, pues entonces todas estas locuras de gasto, de deuda y de... Pero llama la atención eso que estás comentando de la Unión Europea, porque ya las normas, digamos, ya están encima de la mesa de nuevo, las del Pacto de Estabilidad, es decir, los márgenes máximos de endeudamiento, de deuda déficit. ¿Por qué no está más encima la Unión Europea? ¿Por qué? Porque la eurozona lleva en estancamiento muchos años, se dice que ahora, no, muchos años, desde antes del COVID, y entonces se creen que si introducen un poco de control en las cuentas públicas, pues entonces el Producto Interior Bruto va a salir resentido. Pues probablemente, me da exactamente igual, inflar el Producto Interior Bruto con gasto público es pan para hoy y miseria para mañana. Pero claro, la razón fundamental es que esta semana pasada Francia ha dicho que va a tener un déficit del 6%, ¿sabes? Entonces, claro, dices, bueno, pues si Francia dice que tiene un déficit del 6%, hay que callarse, y España puede tener un déficit del 3% después de revisar el PIB retroactivamente, más del doble que la media de la eurozona, y vamos a ver qué pasa. Esto es una locura, y es una locura que a mí me parece, no te voy a decir legítimo, porque no me parece legítimo, pero me parece normal que el Partido Socialista aproveche que la Comisión Europea no hace su trabajo, pero me preocupa muchísimo que el Partido Popular crea que lo va a solucionar toda Europa.
Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, bueno, pues lanzó una clara advertencia a las comunidades autónomas: o aplican sí o sí su ley de vivienda, o si no, les va a recortar en financiación precisamente para vivienda. Escuchen. Piense que el conjunto de las comunidades autónomas están haciendo su política de vivienda con una financiación del Estado del entorno al 70-75%. Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual a aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley, y por tanto la propia ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos. Bueno, una ley, Daniel, que entre otras cosas pide limitar los precios del alquiler, también, digamos, incidir en esas zonas de tensión, como denomina el gobierno, aunque no están muy delimitadas, que son esas zonas de tensión. Pero más allá de eso, que también me gustaría saber tu opinión, también son los términos que usa yo, como si el dinero fuera de ella. Es ella, claro, el dinero es de ella, ¿no? Ella decide, ¿no? Bueno, lo que está diciendo es profundamente obsceno, ¿no? Porque es completa y absolutamente ilegal. O sea, ella no, la ley de vivienda la pueden hacer, pero es de la política de vivienda, es de las comunidades autónomas. Por lo tanto, está mintiendo. Ella puede hacer una ley de vivienda en la que da unas indicaciones y es objeto de las comunidades autónomas llevarlo a cabo. Segundo, es objeto de las comunidades autónomas llevarlo a cabo ante la evidencia de que aquellas comunidades autónomas que han aplicado esta idiotez de ley, lo que han visto es que empeoran los alquileres, empeoran las ocupaciones, empeora la situación de la vivienda, etcétera. Y lo otro es que es completamente inconstitucional. O sea, ella no puede retirar fondos a las comunidades autónomas porque no apliquen una ley que se ha inventado ella y que no corresponde al gobierno central imponerla. Pero lo importante aquí es otra cosa muy significativa. Ella ha dicho una mentira absoluta. En el caso de Madrid, ¿no? Dice, no, es que claro, estas comunidades autónomas están pidiendo dinero al Estado y no sé qué. Pues es que Madrid no pide dinero al Estado. Madrid aporta mucho más. Ellos han publicado los déficits fiscales para hacerle el juego a Esquerra Republicana y la realidad es que Madrid aporta mucho más de lo que recibe. Por lo tanto, esa idiotez de que Madrid está pidiendo recursos al Estado para después bajar impuestos no tiene ningún sentido. De hecho, la propia presidenta del Gobierno de Madrid, Díaz Ayuso, publicó un tuit en sus redes sociales diciendo que no podemos, vamos a verlo en pantalla, no podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona, miren los datos, y porque es un atentado contra la propiedad. Ni tampoco gobernar con política de izquierdas trasnochada. El gobierno lleva 6 años, 0 viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid. Esta también es otra, 0 viviendas. Es decir, el gobierno de España, tan solidario, no ha creado ni una sola vivienda pública. Bueno, si tú haces la lista de todas las promesas que ha hecho Pedro Sánchez desde el año 2018, tendría que haber construido más de 260.000 viviendas. Más de 260.000, ha construido 0. No te digo yo que te puedas saltar un poco el objetivo, pero de prometer 260.000 viviendas a hacer 0, me parece que está claro dónde está el problema. Hay otro problema aquí, que es un problema histórico y es un problema actualmente del centro derecha, que es el de comprar la forma de decir las cosas de la izquierda. Tú no limitas el precio de la vivienda. Ningún gobierno limita el precio de la vivienda. No existe el concepto de limitar el precio de la vivienda o el precio del alquiler. Lo que tú haces es disfrazar y empeorar. No, entonces el gran problema aquí es que lo que están intentando es que se ponga una ley que además a quien perjudica más es a los que fingen proteger. Porque claro, con esta ley de vivienda, lo que está ocurriendo en toda España, en los sitios donde se ha aplicado, es que resulta que las personas con menos recursos, las personas con menos capacidad de pago, son las que salen expulsadas del sector de la vivienda. Resulta que los propietarios más débiles, los que no tienen capacidad legal, capacidad financiera de enfrentarse a la ocupación, etcétera, también son perjudicados. Y curiosamente, como siempre pasa con el socialismo,
lo único que consiguen es que el precio de la vivienda siga subiendo y por supuesto que el de los alquileres también. Por explicarlo, es decir, esto hay un problema de oferta, como es evidente, faltan más viviendas, si se limita el precio del alquiler, evidentemente, pues muchos propietarios dirán, ¿para qué voy a poner esta vivienda en alquiler si total no me compensa, ¿no? Con lo cual limita todavía más la oferta, incidiendo todavía más en el problema de base, ¿no? Es todavía peor, porque claro, la gente dice, no, se limita la oferta, y entonces claro, el socialista te va a decir, pues entonces lo obligaremos por ley, ¿ves? El socialista siempre ante el fracaso de una política socialista te dice que hay que intervenir todavía más. La cuestión no es esa. Tú limitas el precio del alquiler, estamos aquí en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Tú dices, voy a limitar el precio del alquiler a 500 euros. ¿Y? Claro. Porque me dices, no puedo alquilar mi piso por más de 500 euros, yo llego a un acuerdo privado y se lo alquilo a una persona por el precio que sea de mercado. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando haces eso? Lo que tú haces es expulsar del mercado a las personas que de verdad se podrían a lo mejor conseguir un apartamento pues a 800 o a 900 o a 1000 euros. Claro. O sea, lo que estás haciendo literalmente es convertir a las ciudades en un privilegio para ricos, que es lo que ha pasado en Viena, que es lo que ha pasado en esas ciudades que ellos ponen como ejemplo, ¿no? Te dicen, en Viena el alquiler medio es de 700 euros, y yo siempre les digo, por favor encuéntreme ahora mismo un alquiler a 700 euros en Viena, ¿vale? Que yo le doy 100 euros más, regalaos, ¿vale? Y me quedo el apartamento y lo alquilo yo. Claro. Para concluir, la economía, repiten que va como un cohete, etcétera. Bueno, si vemos la tasa de exclusión social, por ejemplo, eso sí que va como un cohete también. Pero aquí, claro, el Banco de España, ahora con el nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, exministro, ministro hasta hace poco, dice que va a crecer mucho la economía, que va a ir como un tiro también. ¿Cómo valora esos datos? Bueno, las estimaciones del Banco de España son perfectamente lógicas. A ver, la gente el Producto Interior Bruto. Sí. Tiene una cosa que se llama el efecto arrastre. Sí. Para que te hagas una idea y la gente que nos está viendo, si en junio de 2024 los españoles y toda la economía española no hubiese hecho nada hasta diciembre, no hiciese absolutamente nada, todo el mundo dejase de trabajar y de generar riqueza, la economía se hubiera subido de un 2,5% a un 2,6% de crecimiento, ¿sabes? Por el puro efecto arrastre. Claro. Además, con el efecto arrastre de la revisión al alza que comentábamos antes del pasado, del 2023-2022, claro. Efectivamente. Vale. Pero a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que con esa nueva revisión del Banco de España y la nueva revisión de la OCDE, la realidad de España es que la renta per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita, está estancado desde el año. Eso en términos reales. Y eso es lo que realmente le importa a la gente. Porque si ha aumentado el Producto Interior Bruto y ha aumentado la población y somos más pobres, resulta que han salido los resultados del Instituto Nacional de Estadística de los salarios en España. O sea, los que llama este señor, los del Lamborghini, sí. El salario más típico entre eso que llama el Lamborghini, son 59.000 euros. El más habitual se mueve por los 18.000. ¿No? Esto lo publicabas tú en tu cuenta de X. El PIB per cápita tiene una brecha del 12% con la Unión Europea y del 16% con la Eurozona. Y además, en PIB per cápita ajustado, por poder adquisitivo, España ocupa el puesto 20 de 27 países de la Unión Europea en recuperación entre el periodo del 19 al 23, ¿no? Y además también, otro de los datos, lo que hablamos antes, el índice de miseria es un 60% más alto, lo cual sí. También, estos datos son muy preocupantes, claro. Bueno, son muy preocupantes cuando venga otro gobierno, Cuando venga otro gobierno. El otro día escuché a uno de estos economistas socialistas, ¿no?, decir que ¿qué es eso del índice de miseria que nadie había? Y solamente te tenías que ir al año 2016 para leerle a él decir que el índice de miseria era muy preocupante, ¿no? El índice de miseria es una medida que creó Okun, que lo que muestra es una foto muy veraz de cómo está sufriendo la población en general, el desempleo y la inflación. ¿Qué es lo que le importa a la gente? A la gente no le importa el PIB, con todos mis respetos. Claro. Esas son discusiones de esto. A la gente lo que le importa es el desempleo y la inflación. Y lo que ve la gente es que no, aquí no hay un récord de empleo. Ayer venía yo en el AVE desde Granada
charla y una señora me decía, ¿cómo puede haber récord de empleo y tengo a mis 3 nietos en paro? Y digo, bueno, es que no hay récord de empleo. Y se quedó así diciéndome, ¿cómo? Pues es que he escuchado 30 veces en el programa de Broncano que hay récord de empleo, ¿no? Pues... Daniel Lacalle, doctor en economía, de economista jefe en Tresis, ha sido un placer. Pues esta charla, más que entrevista, también charla, yo creo que ha sido entretenida para informar también a nuestra audiencia.